Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más en este su canal Camino Resiliente. Hoy estoy muy contenta aquí recibiéndolos precisamente para que podamos compartir nuevamente un tema que yo espero que contribuya de manera efectiva la idea de muchas personas que en algún momento tienen el interés profesional por trabajar con grupos. ¿Ok? Y para eso hoy vamos a ver varios tips para la intervención grupal, que yo considero que esta cuestión de la intervención grupal, sea que estemos como facilitadores, como capacitadores, como maestros, siempre que estamos frente a un grupo, definitivamente la experiencia nos va dando las pautas, nos va dando las sugerencias y nos va dando las bases para saber cómo plantarte y plantearte dentro de una intervención grupal. Y hoy vamos a hablar precisamente de esas sugerencias y de esos tips tan importantes que se vuelven en una intervención grupal, sobre todo para los que estamos en el área de la psicología, porque yo siempre he comentado, siempre se lo he dicho mucho a mis alumnos, que a nosotros los psicólogos, con el hecho de saber que nosotros somos psicólogos, una de nuestras competencias laborales que el común denominador de las personas da por hecho es que sabemos manejarnos frente a grupo. ¿Ok? Sabemos manejar nuestro discurso, sabemos movernos para una plática, una charla, una conferencia, una capacitación, un taller, una intervención comunitaria. Y entonces, por default dicen, es psicólogo, puedes manejarte grupalmente, adelante. El grupo, todo tuyo. Y la realidad es que de alguna u otra manera en nuestra formación profesional, efectivamente, en algo que nos formamos dentro de las diferentes áreas es precisamente para tener estos retos de estar frente a grupo, porque yo siempre he dicho que lo más enriquecedor de estar frente a grupo es que no importa de qué ámbito estemos hablando, clínico, educativo, organizacional, social, siempre estar frente a un grupo es un reto. Porque si terapéuticamente hablando es un reto, ya que todos los individuos tenemos precisamente estas diferencias que nos caracterizan a cada uno, de forma grupal, también cada grupo, cada contexto tiene su personalidad, se mueve por su propia cultura y se mueve por sus propias creencias, valores y bases que muchas veces han forjado a lo largo de esta cuestión grupal, institucional u organizacional. Entonces, como yo les decía, finalmente la experiencia, la práctica nos va llevando a entender muchos de los puntos que se vuelven tips importantes para poder intervenir. Y hoy en este video yo quiero compartirles parte de esa experiencia que he tenido a través de los años cuando me he dirigido con algún grupo en el que hay que intervenir en cualquiera de las áreas de la psicología. Uno de los tips importantes, el compromiso. Yo comenzaría con ese definitivamente, hay muchísimos. Yo comenzaría con el compromiso. Cada vez que te inviten a estar frente a un grupo, cada vez que tengas la oportunidad de desarrollar un proyecto para intervenir psicosocialmente hablando en un grupo, el compromiso es fundamental. ¿Y qué implica el compromiso? Punto número uno, prepararte. La preparación es importante. Los que estamos frente al grupo no podemos ser improvisados. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, que documentarnos. ¿En relación a qué? Al tema que vamos a intervenir, al lugar donde vamos a estar, porque algo que espera mucho siempre los grupos es que los facilitadores que estamos frente al grupo conozcamos a dónde vamos, qué empresa, qué instituto, qué dependencia es, qué tipo de grupo deportivo o lúdico estamos nosotros, nos estamos involucrando, estamos atendiendo. Porque a partir de este compromiso y de esta preparación se generan los temas, se genera la planeación, se generan las dinámicas y se generan sobre todo los ejemplos prácticos que nosotros podemos poner para hacer más interesante el aprendizaje y o reforzarlo. Entonces, el compromiso conlleva toda esta parte, ¿ok? De ponernos la camiseta.
Yo cada vez que llego a las empresas, cada vez que llego a una comunidad, siempre les digo, a partir de hoy, en este momento, Claudia Ivette Carballal es tal empresa, tal marca, tal lugar. Porque en ese momento uno se tiene que poner en ese papel, uno tiene que ser empático también. Otro de los tips es generar esa empatía por las necesidades del grupo. Por eso es tan importante en el área de la intervención humana a nivel grupal, es conocer, detectar y conocer las necesidades básicas que están teniendo estos grupos, estas áreas, estas empresas en donde en algún momento vamos a intervenir. A partir de eso generamos empatía y la empatía tiene que ver con ponernos en sus zapatos, con entender sus problemáticas y con tratar de contribuir con nuestra información y con las herramientas que conlleven cada uno de nuestros cursos, talleres o intervenciones a mejorar aquellas áreas que están detectadas en las que se deben trabajar en ese lugar con esas personas en específico. Entonces, hablamos del compromiso, hablamos de la empatía. Y dentro del compromiso también tengo que hacer un paréntesis, es importante. En el compromiso empieza desde además la logística previa. En el compromiso se da la puntualidad, ¿ok? El saber que finalmente hay un grupo, hay una serie de personas que nos esperan en cierto lugar, en cierta aula, en cierto momento, y se pueden dar en dos puntos. O tienes tu propia área de trabajo o vas directamente a los lugares donde vas a dar esta charla, esta conferencia, esta capacitación, este curso, esta intervención. En cualquiera de los dos casos, la puntualidad es la base primordial donde estamos mostrando cuán comprometidos e interesados estamos por participar con el grupo. ¿Ok? Porque no solamente se trata de intervenir, sino también de crear esta acción participativa también por parte de nosotros. Por eso es importante ponerse la camiseta. Si acudes al lugar, tienes que llegar desde muchísimo tiempo antes. Planearlo y estructurarlo desde antes con las personas que te van a ayudar con la logística en aquella entidad, en aquel lugar, en aquella empresa, en aquel grupo. Llevar siempre, siempre tu material didáctico, tu material, tus medios audiovisuales, sea cualesquiera que sean estos, en buen estado, que los revises, que los prepares. Yo siempre he dicho que cuando estamos en este punto necesitamos sacar por ahí una gran parte de nuestro rasgo obsesivo y de nuestro rasgo paranoide. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que estar al pendiente de que no nos falte nada. Y en nuestro rasgo paranoide que nos lleve a ser previsores, ¿ok? A llevar siempre, yo siempre sugiero, lleven material siempre de más, porque no sabemos. No sabemos si puede llegar más gente, si se puede involucrar, si simplemente se puede necesitar más del que en algún momento nosotros creemos. ¿Ok? Entonces siempre, si vamos a entregar material que ellos se van a quedar con información, imprimamos material un poquito de más. No pasa nada si a nosotros se nos queda ese material, ya lo ocuparemos en otro haber profesional. El material jamás, nunca está de más, igual que ese material didáctico que nos ayuda, lápices, lapiceros, hojas, manuales, folders, los stickers que de repente damos para que pongan ahí de repente su nombre y podamos identificarlos y hacer más fácil también este proceso del rapport que ahorita lo vamos a platicar. Llegar muy a tiempo para organizar el aula, organizarla, moverla, checar que el medio audiovisual sirva, que si necesitamos siempre llevar extensiones, porque no sabemos qué tan lejos o tan retirado pueden estar, ¿cómo se llaman los conectores de luz para nuestros diferentes apoyos audiovisuales? ¿Ok? Que además verificar que el público vaya a tener el mejor del panorama cuando nosotros estamos enfrente de, que no obstaculicemos en el momento de pasar, que no haya un cable que nos vaya a molestar o generar por ahí de repente un accidente audiovisual, que todos tengan un buen panorama, que nosotros como instructores no atajemos, que además seamos visibles para los demás. Y de verdad es todo un previo antes de, ya no digamos si además de esto, es todo un proceso completo y además tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones como el coffee break, ¿no?
siempre estar al pendiente de que lleves todos los insumos, de que haya para todos, de que también haya suficiente, de que la gente se sienta completa, se sienta complacida con todo lo que hay, que si aguas, que si la botanita, que si la galleta, que si la servilleta, que si todos los insumos habidos y por haber, siempre con la planeación previa, con el lugar donde lo vamos a operar o lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en nuestras propias instalaciones y tenemos nuestra aula? No es diferente y no nos vamos a confiar por eso. Un facilitador, un capacitador, un psicólogo que interviene psicosocialmente hablando, nunca se confía. Aunque sean sus propias instalaciones y ya las conozcamos a ojos cerrados, siempre tenemos que estar revisando que se encuentren en buenas condiciones, en buen estado, la higiene, la limpieza, los insumos y además los insumos ahí, coffee break, propiamente en lo que es el aula donde se va a estar dando la plática, la zona de los sanitarios, las zonas de esparcimiento donde a veces en los coffee break damos unos 15, 20 minutos, la gente se queda ahí alrededor de la mesita de coffee break, pero de repente luego también sale a platicar, a hacer una llamada, a sentarse, si tenemos de repente estos espacios, verificar que todo esté en las condiciones idóneas para que la gente se sienta a gusto y se sienta contenta. Otro de los tips es generar el rapport adecuado. ¿Ok? Si bien siempre cualquiera de estas actividades profesionales tienen su parte formal, siempre es importante llegar con la idea de que vamos a conocer a un grupo, de que ese grupo también nos va a conocer y no hay como que se dé el buen clic desde un principio. Teniendo este clic, ya llevamos de gane gran parte de lo que va a ser el proceso de intervención. ¿Ok? Crear un buen rapport. Así como esto se sugiere mucho en la formación profesional para la intervención terapéutica, en la intervención grupal no es diferente, ¿no? Desde el saludo, desde presentarnos, preguntarnos cómo nos sentimos, qué saben del curso, qué les dijo la empresa, eh, qué les dice lo que acaban de llegar y ver en cuestión de cómo está estructurado el aula, el material, porque de repente la gente empieza a llegar y ya está revisando por ahí el material, ¿ok? Hacer siempre dinámicas de inicio para que haya esta presentación. Una de las cuestiones que los facilitadores o capacitadores aprendemos con el paso del tiempo es tener esta agilidad para aprendernos en la mayoría de lo posible los nombres de los participantes. Porque uno de los tips importantes es que cuando te estás dirigiendo al grupo y estás generando participación, así como en psicoterapia también, no hay como estar repitiendo o teniendo claro los nombres de los participantes, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, fulanito? ¿Qué opinas, sutanita? ¿No? Y generalmente las dinámicas iniciales, que son estas dinámicas de presentación o de romper el hielo, como también se les llama, nos sirve a nosotros los facilitadores, al grupo les sirve como precisamente para relajarse y romper el hielo. A nosotros nos sirve para sentir que en la intervención se rompe el hielo, pero también nuestro as bajo la manga en este tipo de dinámicas es que nos sirve precisamente para entrar en contacto visual, auditivo y cognitivo de cada una de las personas que van a intervenir a lo largo de este proceso grupal. Y ahí es donde generalmente, casi es un hecho, nos aprendemos el común denominador, yo diría el 90-95% de los nombres que van a estar ahí. Uno que otro nombre, porque estarán de acuerdo que luego pues no hay nombres tan comunes y no es lo mismo que te aprendas el nombre de Claudia, ¿no? Que puede ser un poquito más común, a que de repente tengas que aprenderte de esos nombres que son bonitos, que son originales, pero que no son tan comunes, ¿no? Y que entonces echar a la cabeza esta idea de aprendértelo de unos 5 minutos en adelante, se vuelve un poco complejo. No es una labor titánica. Llega un momento en que la práctica te va llevando a tener esta referencia visual, auditiva y cognitiva para poder precisamente aprender la mayor parte de esta información en cuanto a los nombres y características de las personas. Como facilitador te haces observador también del grupo, empiezas a darte cuenta cómo es la dinámica, cómo se llevan entre ellos, si hay confianza, si echan relajo, si les está costando participar, si tienen miedo de hacerlo, si están demasiado desenvueltos, ¿no?
las diferentes personalidades o los diferentes rasgos de personalidad que podemos encontrar, empiezas a observarlo y a darte cuenta de repente empiezan a salir los roles, quién tiene el rol participativo, quién es el conciliador, quién es el que prefiere estar como escucha, el que siempre va a generar este proceso de cambio, o el que va a decir, yo participo, yo me apunto para la dinámica, ¿ok? Y cada uno de los ejercicios y dinámicas que establezcamos a lo largo del curso tienen que ir relacionados con los temas que llevemos a cabo. Es todo un proceso previo, hacer las diapositivas, buscar la información, pensar en los ejemplos, pensar en los ejercicios, en las dinámicas, establecer los tiempos, porque el trabajo de un facilitador y de una intervención grupal es antes del proceso presencial, hoy en día, por ejemplo, virtual, y es durante también este proceso. Y también hay un proceso posterior. ¿Por qué? Porque hay procesos de evaluación, muchas veces hay procesos de seguimiento también, y hay procesos donde también nos tenemos que comprometer con aquellas situaciones que surgen de último momento. Ejemplo, Ivette, ¿qué podría surgir de último momento? Lo que les decía con lo del material inicial. Inicialmente te dicen que están pensadas 15 personas para entrar a esta charla, a este curso, a esta intervención. Y de última hora la empresa te dice, ¿sabes qué? Consideramos a 3 personas más, por lo tanto van a ser 18. Pero para ese día, por ejemplo, si fuera la capacitación o la intervención de un solo día, tú ya llevas las constancias, llevas los diplomas elaborados de las personas que te dijeron previamente que van a ir y que además tú checaste concienzudamente cómo están escritos sus nombres y todo. Pero de última hora te llegan estas 3 personas. Tu compromiso a partir de eso es que para una siguiente fecha, a la empresa te vas a comprometer llevarle estas constancias o estos diplomas de las personas que de último momento se integraron a esta intervención grupal. Los procesos de evaluación luego incluyen el ir a observar, a checar, a veces como cliente misterioso, ver cómo están llevando a cabo su dinámica laboral, si ha habido cambios de actitudes, si están ocupando efectivamente las herramientas, si están tratando de la manera adecuada los procedimientos. Y a veces vamos de manera directa, a veces vamos como cliente misterioso, y es una manera de checar que realmente se está llevando a efecto lo que en algún momento en la intervención grupal fue el objetivo. Otro de los puntos dentro de los ejemplos, y que la gente lo dice mucho luego en las retroalimentaciones o de las constantes situaciones que el personal de una empresa, de una institución o de una comunidad te repite mucho a través de sus propias experiencias, es que viene el capacitador y los ejemplos que me dan no son de aquí, ¿ok? Viene a intervenir a la comunidad de Misantla, pero me está hablando de Actopan, ¿no? Viene a Yucatán a darnos el curso, pero me está hablando de lo que hacen en el norte, en lo que hacen en Monterrey, en lo que hacen en Chihuahua. No está mal que demos esos ejemplos, pero lo podemos hacer como una comparativa, como una analogía, pero nunca olvidar que necesitamos dar ejemplos prácticos y efectivos del lugar a donde estamos bajo las condiciones en que ese momento se encuentra. Eso resulta básico. Respetar los tiempos de intervención, de participación, de relax, es decir, estos tiempos del coffee break, los tiempos de cierre, todo esto se vuelve importante para las personas que están con nosotros conviviendo precisamente en estos espacios. Otro de los tips es que nosotros vayamos con la idea también de crecer, también de aprender, también de integrarnos, de formar parte en ese momento, de saber que también ese grupo de personas, esta comunidad, esta empresa, también nos va a hacer crecer, nos va a contribuir y va a formar parte de una experiencia más profesional que nos va a hacer crecer. Entonces, también el tener esta mentalidad abierta, el escuchar, el entender otros puntos de vista que pueden ser no iguales a los de nosotros, pero como bien lo decía Maquiavelo en alguna de sus frases, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero hasta con mi vida voy a defender el derecho que tienes de expresarte. Y yo creo que esa es una de las bases
de todo facilitador, de todo capacitador a nivel grupal. Y bueno, tantos tips que de repente pudiéramos dar y ofrecer en esos momentos. Escuchar las participaciones, escuchar a los participantes, trabajar siempre con el respeto, con la comunicación, con el entendimiento. ¿Ok? Esto también es algo que te piden mucho. Otro punto importante desde el punto de vista técnico. Sea que seamos psicólogos, sea que seamos biólogos, arquitectos, ingenieros, cualquiera que sea nuestra área, cuando vamos a intervenir en algún grupo, aunque sea de nuestra propia área, muchas de las veces estamos acostumbrados a trabajar nuestros propios términos técnicos, pero siempre es importante recordar que no siempre a donde vamos van a entender estos términos. Por eso es tan importante detectar necesidades previamente. Vuelvo a insistir en un punto como esto, la detección de necesidades. Pero como definitivamente no todas las personas nos van a entender, yo siempre se los digo mucho. Pueden decir estos conceptos técnicos, es válido, y la gente también aprende mucho de esta manera, escuchando esta parte del tecnicismo. Pero por acá lo estás diciendo y por acá lo estás explicando y por acá estás forjando un ejemplo o un caso. Eso se vuelve básico. Ocúpalos. Sí, es importante. Sí, aprende la gente también. Pero que le quede claro lo que es este concepto y un ejemplo para que haya una mejor comprensión y una mejor abstracción de ese proceso de aprendizaje. Y por sobre todas las cosas, apasionate con lo que haces. Siente el nervio desde un principio. Inquiétate. Estate nervioso. Yo creo que ese nervio de cuando llegas, aún pasen los años en que has estado en intervenciones grupales, ese nervio, esa adrenalina que te genera previo a la intervención, yo creo que es de las cosas más ricas que puedes sentir en un inicio, porque eso te habla de que estás involucrado o involucrada, pero con todo. ¿Ok? Cuando entras, cuando sientes la atención de ese nuevo grupo, cuando empiezas a sentir las primeras participaciones, cuando empiezas a generar las primeras emociones y todo esto, es algo que en cualquier capacitador y en cualquier facilitador se nos sigue enchinando la piel. Entonces, de verdad, involúcrate. Apasionate por el tema, por lo que estés ofreciendo, con metáforas, con ideas, contribuyendo siempre con bibliografía, con material, con ejercicios, con apoyo, dando siempre lo mejor de ti. Creo que no hay mejor performance que ser uno mismo y sobre todo en este tipo de intervención profesional. Bueno, pues, ¿qué les digo? Tips puede haber muchos, nos podríamos quedar aquí toda la noche en este video de YouTube, pero pues espero que estos tips de los más generales, pero también yo considero de los más importantes, les sirva para tener una perspectiva general de todo el trabajo y de todo el involucramiento y de toda la pasión que nos involucra a aquellas personas que estamos siempre frente a un grupo, una comunidad, una charla, una capacitación, una idea que dar, una idea que compartir, una idea que demostrar. Siempre, siempre en busca de la evolución y crecimiento del ser humano en cualquiera de sus áreas. Un gusto estar con ustedes. Recuerden, soy Ivette Carballal y siempre, siempre los acompaño en su camino resiliente.